Rafaela Chávez, la hija de la famosa cantante de tecnocarrilera Marbel, debutó en la televisión en el 2010 cuando tenía solo 6 años. Lo hizo en la novela Amor Sincero, interpretando nada más y nada menos que a su mamá. Durante el rodaje fue la consentida de los estudios y los televidentes hablaban sobre esa pequeña estrella que estaba naciendo, pero lejos de las cámaras, su vida era muy distinta. Yo grabé Amor Sincero de mis 6 a mis 8 años. Entonces fue un proceso en el que yo estudiaba desde casa, me preparaba los estudios básicos. Cuando termino ya Amor Sincero, entro por primera vez a un colegio y es donde experimento cualquier cantidad de bullying, de matoneo, de acoso, y eso para mí fue, y para mi mamá creo que también fue algo muy duro de vivir. En esa época Marbel ya era una artista reconocida, con una historia de vida tremenda. Llevaba 15 años de carrera y su música sonaba en Colombia y en muchos otros países. Por eso llevaron su vida a la televisión, pero al ver el matoneo que estaba sufriendo su hija por la novela, empezó a pensar que involucrarla desde tan chiquita en ese mundo había sido un gran error. Rafael aprendió a leer con los libretos, leyendo los libretos de la novela. Entonces, cuando ella entró al colegio, ella venía de estar en un set de grabación donde obviamente el trabajo era muy fuerte, pero donde todo el mundo estaba pendiente de ella, el trato era especial, pues obviamente, y pues tenía toda la atención. Y entrar a un colegio en donde sientes el rechazo de una, de por qué, porque claro, es la hija de Marbel y uy, qué boleta. Sufrir acoso es terrible a cualquier edad, pero para una niña que hasta ahora está descubriendo cómo relacionarse con el mundo, puede ser un verdadero infierno. Más o menos, el 30% de los estudiantes en Colombia sufren de algún tipo de matoneo y el 12% dicen que fueron golpeados por sus compañeros. Pero es que detrás de las cifras hay historias como la de Rafaela. Empecé a experimentar cosas como que las niñas de 2 o 3 grados más que yo me agarraran de las extremidades en un baño y me dijeran que si yo me cortaba las venas o las extremidades, la grasa se iba a salir por ahí, que yo era muy gorda, que me mirara en un espejo, que nadie me iba a querer. Suena muy duro, pero algo en su cabeza la convenció de que simplemente no era bonita, a pesar de que muchas personas a su alrededor trataban de hacerla sentir bien. Esa idea tomó cada vez más fuerza y no solo la arrastró a ella a los momentos más oscuros de su vida, sino también se llevó por delante a su mamá. Tal vez me sentí culpable en ese momento, dije no dimensioné lo que podía hacer. Me molestaba un poco cuando empecé a salir con ella a la calle y pues obviamente la novela estaba siendo muy vista en ese momento y la gente cómo la jaloneaba y yo decía, qué embarrada haberla expuesto a esto tan pequeña. En el dolor de Rafaela, Marbel reconoció sus propias dolencias, porque su historia es la de una mujer que no tuvo la posibilidad de ser una niña. No tiene recuerdos jugando en el parque o con amigos de infancia. Esa etapa en la que se descubre el mundo con inocencia, Marbel se la saltó. Ella estaba trabajando de sol a sol para convertirse en una estrella. Y aunque no quería repetir esa historia con Rafaela, cada día que pasaba estaba más entre la espada y la pared. El matoneo contra su hija obligó a Marbel a sacarla del colegio. Pero vivirlo con mi hija fue para mí muy fuerte porque genera una impotencia de no poderla hacer ver desde mis ojos. Fue muy duro verla pasar por eso. En este episodio les contaremos las historias de Rafaela Chávez y Marbel, dos mujeres que han enfrentado matoneo, trastornos alimenticios, presiones y polémicas, pero que juntas, después de atravesar cientos de tormentas, han buscado el camino para sanar. Soy María Elvira Arango y esto es ¡Qué locura! Un podcast sobre salud mental para hablar de lo que no se habla. Este es un lugar seguro. Desde que yo tengo memoria he estado cantando muy chiquita
y a mí se me enseñó a ver mi trabajo y lo que yo hago desde esa perspectiva. Era mi prioridad, era mi todo por encima del colegio. Aunque los primeros recuerdos de Marbel son cantando y con el tiempo se convirtió después en una estrella, ese no siempre fue su sueño. De hecho, el talento lo descubrió su mamá, María Isbeth Cardona, a quien todo el mundo conocía como Yolanda. Para ella, la vida componiendo canciones, sonando en la radio y subiéndose a escenarios fue un proyecto que nunca pudo alcanzar. Por eso, cuando se dio cuenta de que su hija tenía madera de artista, no dudó ni un segundo en llevarla por ese camino. Yolanda le hacía los vestidos, la llevaba a concursos de canto, a estaciones de radio y a cuanto evento sirviera para darla a conocer. Y poco a poco todos empezaron a hablar de esa pequeña niña que cantaba tecnocarrilera hermoso. Cuando ella vio que yo empecé a cantar, vio la oportunidad de su vida de hacer su sueño realidad y por eso se enfocó tanto en que yo fuera cantante. Y para mí, desde pequeñita, en mi cabeza la información era: tú vas a ser un artista y tú vas a ser una cantante y tú vas a ser una cantante, entonces tú por eso estás en el micrófono y tú por eso estás vestida así, por eso tienes el copete y por eso tienes el maquillaje. Pero los problemas llegaron cuando ese sueño frustrado de Yolanda se convirtió en una obsesión que arrastró a Marbel. Para mi mamá, cosas como que yo jugara con una plancha, que era mi sueño, siempre mi regalo frustrado fue una vajilla y una cocina, porque mi mamá decía: ¿quiere lavar? ¿Quiere planchar? ¿O usted va a ser un artista? Porque si quiere planchar, pues yo le traigo una plancha y usted aprende a planchar. Y yo decía: no, pues no quiero planchar, prefiero el micrófono. Entonces había un poco de presión. Mis hermanos podían salir a jugar, yo no. Para mí estaba escrito que hiciera otras cosas. Entonces sí, de repente sí, para mí mi vida social desde muy pequeña estuvo muy limitada por mi mamá. Y es que la idea de que los artistas debían sacrificar todo en sus vidas para alcanzar el éxito era la ley para Yolanda. Por eso le prohibió a Marbel tener amigos y ni hablar de novios. No existía un plan B para su hija. Era la vida de artista, o en sus palabras, el fracaso. Y entonces ya empezaba todo su discurso de el por qué. Y Juan Gabriel, usted lo ve en un escenario y él se para y sus chaquetas y su canotillo y su lentejuela. Y esa misma filosofía la aplicaba a todo, ¿no? Mamá, quiero ir a cine con mi amigo, pero si solamente voy a ir aquí enfrente al centro comercial a cine. Me decía: bueno, vaya, muy seguramente ahí en la fila esté Rocío Dúrcal. Entonces aproveche y le pido un autógrafo, porque me imagino que ella también está haciendo cola para entrar a cine. Y yo decía: está loca. Cuando los padres intentan que sus hijos cumplan los sueños que ellos mismos no pudieron realizar, pueden ejercer una presión que afecta muchísimo a los niños. Por eso los expertos hacen mucho énfasis en que los hijos no son extensiones de los papás, no pueden dedicarse a vivir sus vidas o a intentar sanar sus frustraciones a través de ellos. Y eso era justamente lo que hacía Yolanda con Marbel. La percepción que ella tenía como artista de mí venía del valle, de hacer fonomímica, de vestirme con mis lentejuelas, y fue una transición muy fuerte llegar acá porque me cogí en plena etapa de adolescencia, en donde a mí ya me empezó a dar un poco más de pena ponerme los shortcitos y de pronto los topsitos, porque ya me empecé a sentir más mirada por los hombres. En ese momento, Marbel comenzó a sentir las mismas inseguridades sobre su cuerpo que su hija Rafaela enfrentaría muchos años después. Collar de Perlas fue el gran éxito con el que Marbel alcanzó la fama. Lo lanzó en 1996 y muy rápidamente empezó a sonar por todas partes. Pero la atención no solo se centró en su potente voz, lastimosamente, sino también en su apariencia. Después de Collar de Perlas, que lo lancé a los 16 años, eran la niña gorda que canta rancheras, porque la niña gorda, porque Marbel gorda. Imagínense lo duro que fue que no había redes y aún así me tocaba, porque eran titulares en El Espacio en ese momento, en el periódico El Espacio, en el periódico En el Tiempo, en no sé qué, no sé cuándo, y eran los titulares: la vimos pasada de peso, pero está muy gorda, pero entonces no sé qué, pero y las críticas y los chistes que hacían acerca de mí, todos eran por gorda, y como que todo lo demás quedaba a un lado. Los titulares y las críticas que escuchaba destruyeron su autoestima.
Ya no quería usar los vestidos brillantes que le hacía su mamá porque había entrado en guerra con su cuerpo. La única solución que veía posible era operarse, pero tuvo que esperar 2 años hasta cumplir la mayoría de edad. Lo curioso es que Marvel no tuvo que rogarle. Fue su mamá la que la motivó en ese momento para que se hiciera su primera cirugía estética. A los 18 me dejó, pero entonces ahí me pidió que me aumentara el busto porque era lo que estaba de moda. Y bueno, me lo hice como a regañadientes. Esa fue mi primera cirugía a los 18. De ahí en adelante vinieron retoques en las cejas, en los labios y varias liposucciones. Y puede sonar contradictorio, sí, pero con todos esos cambios de imagen, Marvel lo que estaba era construyendo un caparazón para que las críticas por su apariencia no la afectaran más. Para mí siempre fue más importante mi talento y siempre era como yo me rebelaba un poco también ante eso y yo decía, no importa que esté pesando 200 kilos, nadie puede decir que canto mal. Y me refugié en esa carcasa y también descuidé como toda esa parte que también era importante de mi cuidado, que va más allá de la vanidad, va en quererse uno mismo, va en tenerse amorcito uno mismo. ¿Quiere decir que usted ha aguantado bullying y matoneo Toda la vida. y acoso? Toda la vida. No sé si uno se acostumbra, no sé si uno aprende a manejarlo con el tiempo de una forma distinta. ¿O se le va engrosando el cuero? O vas creyendo más en lo que eres, o vas adquiriendo una seguridad en ti que no es fácil que los demás opaquen. Estas son las imágenes no vistas del matrimonio de Marvel. Una cámara de Top Secret se coló entre los pocos invitados y pudo grabar el vals de la cantante, que estaba radiante como nunca. El coronel Chávez lucía muy elegante. Después llegó la rumba y los primeros en bailar fueron los novios y los papás de Marvel. En el 2001, cuando Marvel tenía solo 21 años, se casó con Roine Chávez, un coronel de la policía que también era el jefe de seguridad de Andrés Pastrana, el entonces presidente de Colombia. Ya Marvel era una celebridad en el país y por eso todos los medios hablaron sobre su matrimonio. Hubo cámaras, micrófonos y chismes durante semanas. Poco después nació Rafaela, su primera hija, y Marvel se prometió hacer las cosas muy distintas a como las había hecho doña Yolanda, su mamá. La crianza que yo traté de tener con mis hijas fue todo lo contrario a lo que yo recibí. Fue todo lo contrario a las restricciones y a la presión con la que yo sí crecí. Y eso implicaba no solamente dejarla tener amigos, jugar en el parque o dormir hasta tarde los fines de semana, sino también romper el duro régimen de alimentación que tenía. Y yo con Rafaela no quise eso. Entonces ella quería algo, yo se lo daba. O sea, porque para mí la infancia es el momento donde uno debe jugar, comer. O sea, uno a los 8 años no tiene por qué estar pensando si está gordo. Se cree que en el mundo cerca del 25% de los niños sufren burlas por su peso. Y en esa etapa es realmente muy difícil tener herramientas para enfrentar la situación. Siempre hay algo frente a lo cual nos sentimos insatisfechos. En los niños y en los adolescentes es particularmente crítico este punto porque es un momento del ciclo vital en el cual se están dando una cantidad de cambios a todo nivel, cambios hormonales que se traducen en cambios de peso, cambios de talla, cambio en la forma y el tamaño del cuerpo, aparecen las características sexuales secundarias, tanto en niños como en niñas, y ahí hay una presión adicional. Ella es la doctora Maritza Rodríguez, que nos ayudó a entender mejor cómo las situaciones traumáticas y el matoneo afectan la relación de muchos niños con su cuerpo. El bullying, por ejemplo, que es algo tan comentado actualmente, las críticas constantes con relación a la apariencia física, el hacer quedar a una persona en ridículo una y otra vez frente a sus pares, es una experiencia traumática, puede ser una experiencia traumática. Sobre todo si es algo repetido, pueden derivar en un trastorno del comportamiento alimentario, pero también en un trastorno de ansiedad. Y eso fue justamente lo que le ocurrió a Rafaela después de aparecer en la novela Amor Sincero. Aquí volvemos con su testimonio.
Yo era muy pequeña, María Elvira, cuando empecé a preguntarme qué andaba mal en mí, ¿sabes? Yo era muy pequeña cuando empecé a mirarme en un espejo y yo me acuerdo que, pues te digo, 10, 11 años, y yo me miraba en ropa interior y decía, ¿qué me falta? ¿Por qué genero esto en los demás? Yo no me sentía una niña bonita. Ese matoneo constante y brutal que sufría obligó a Marbel a sacarla del colegio. Rafaela terminó de estudiar en la casa y vivió a distancia todo lo que hacían los niños de su edad. Y cuando yo empiezo a crecer, como que hago mi propio círculo social de amigos, de actores, y empiezo a preguntarme, todos mis amigos graduándose, teniendo el círculo del colegio, yo empezaba a decir, algo me falta, entonces empezaba a llenarlo con comida. Y en este caso era pues mucho dulce. Cuando la vida empieza a volverse un caos, pueden aparecer miles de salidas peligrosas para lidiarlo. El trago, las drogas, el juego o incluso la comida. Así lo explica bien la doctora Maritza Rodríguez. Frente a esa sensación de agobio por lo incierto y por lo que no puedo controlar, aparece la comida y el ejercicio como esto sí lo puedo controlar yo. Pero eso tiene unos límites. Ese control fracasa una y otra vez, una y otra vez. Entonces, una de las cosas que hay que trabajar mucho con una persona con un trastorno alimentario son justamente sus problemas emocionales, sus vacíos emocionales, que está tratando de lidiar con ellos de alguna manera disfuncional a través de los síntomas del trastorno de alimentación o cualquier otra patología que tenga. A esa altura, Rafaela ya tenía un problema de sobrepeso importante. Con solo 13 años pesaba casi 80 kilos. Y aunque el matoneo paró después de que empezó a estudiar en la casa, su salud cada día estaba peor. Cuando yo tengo 12, 13 años, me empiezan a dar unas migrañas que me dejaban ciega. A mí se me bloqueaba como la mandíbula, yo no la podía mover, dejaba de ver, quedaba ciega por completo y se me empezaban a cerrar las manos. Ya empezó a ser un episodio que yo atravesaba casi 2, 3 veces por semana y cuando voy con mi mamá al médico, el médico me dice, tú estás a un dulce de morirte. Fue un golpe a la realidad porque además no fue a ella decirle como, mira, vas a dejar de comer dulce porque te vas a ver más linda, sino es porque te vas a morir. Y aún con su vida pendiendo de un hilo o de un dulce, como le dijo el médico, todavía no tocaba fondo. No fue fácil pasar de no tener restricción alguna a tener todas las restricciones del mundo. O sea, yo no podía comer azúcar, carbohidrato, ciertos vegetales, yo no volví a probar una Coca-Cola, yo no sabía lo que era comerme un postre y era mi diario vivir. Entonces, para mí fue muy difícil y creo que eso desencadenó otro tipo de desórdenes. Cuando ya luego más grande conozco yo el ejercicio, tengo un episodio de ortorexia también súper importante y es al obsesionarme tanto por el ejercicio, cuando empecé a ver resultados y la gente empezó a ver los resultados del ejercicio, eso generó una presión en mí por verme y cumplir con esas expectativas. Aunque es muy común sentirse mal con el cuerpo durante la infancia y la adolescencia, esto no es algo exclusivo de esa etapa. Así lo explica la doctora Rodríguez. Uno pensaría que solamente los adolescentes están obsesionados con la apariencia física y con las dietas y con la comida y resulta que no. Esto hoy en día es un tema universal que acapara la atención de las personas de todas las edades, etnias, razas, culturas, personas con sexualidad diversa, hasta personas de tercera edad. Más o menos, el 9% de la población mundial sufre algún tipo de trastorno de alimentación, la mayoría debido a situaciones traumáticas durante sus vidas. Pero en realidad hay muchas variables que los pueden ocasionar. Para que una persona haga un trastorno de alimentación se necesita que haya un grupo de variables de vulnerabilidad de base. Me refiero a un temperamento característico que lo hace más vulnerable. Por ejemplo, los temperamentos ansiosos son más vulnerables a la crítica y también son más vulnerables a otro tipo de enfermedades mentales, no solamente a los trastornos de alimentación. Y en el caso de Rafaela, hubo un cóctel de factores que la llevaron a ese desorden, desde el abuso físico y psicológico que sufrió en su colegio hasta la ansiedad
que desarrolló después. Yo no podía meter algo a mi boca que no fuera lechuga, tomate, zanahoria, pescado o pollo. Se fue al otro lado. Y en ese caso, pues yo, digamos que mi mamá no tenía como ese acompañamiento de mi mamá porque yo ya vivía sola. Entonces fue difícil, yo cancelaba compromisos simplemente por la comida que iban a dar, o estaba en algún Muy lugar y fuerte. me iba porque yo tenía que levantarme a las 4 de la mañana y tener 4 horas de entrenamiento. Entonces, Y de estar así súper flaca y decirme, no mamá, pero es que mírame cómo estoy. Y yo le decía, ¿cómo estás de qué? Estoy gorda. Yo le decía, y empecé a preocuparme porque yo nunca vi un problema de esos como tan cercano a mí. O sea, a pesar de que yo sufrí de bullying por mi sobrepeso, yo lo manejé muy distinto. Marbel lo vivía con impotencia, porque aunque ya tenía cuero para aguantar las críticas, le dolía mucho ver a su hija sufriendo tanto por lo que ella misma había atravesado desde su infancia. yo el último desorden que tuve fue desorden compulsivo de atracón. Y también es una cosa demasiado difícil para el que lo vive y para los que lo acompañan. El desorden compulsivo de atracón es cuando una persona come una gran cantidad de comida en poco tiempo y siente que no puede parar, incluso si no tiene hambre. Y aunque ese comportamiento puede llevar a graves problemas de corazón y diabetes, Rafaela no podía medir las consecuencias. Y estaba yo con mi mejor amiga y ella y yo compartíamos ese desorden. Entonces como que era muy fuerte porque nos alcahueteábamos, por así decirlo, el desorden, queriéndonos y amándonos, pero no éramos conscientes de lo que estábamos. Entonces ese día llegamos a mi casa, pedimos 4 cajas de pizza y un helado, o sea, un pote como de 2 litros de helado. Yo recuerdo que la comida llegó y ambas nos sentamos así frente a frente, cada una con su caja de pizza, a ver televisión, a comer, y llegó un momento en el que ambas no podíamos más y nos mirábamos y como que ella me miraba y yo la miraba y entendíamos que algo muy deep estaba pasando. Terminamos las 4 cajas de pizza y cuando terminamos ambas nos fuimos al baño a vomitar y al salir como que las palabras sobraron, nos quedamos mirándonos y fue como, es evidente que no podemos seguirnos viendo y esto no puede seguir así. Y a partir de ese momento, las cosas cambiaron. Yo creo que nunca escuché un comentario que saliera de su boca de, ¿ya te viste? O mira tú, nunca. O sea, cuando mi mamá me vio en ese sobrepeso, incluso hace 2 años, que fue como cuando creo que más grave estuve, ella simplemente me miraba y como que el tacto y la delicadeza con la que me tocaba ese tema era súper importante. Esa delicadeza que recuerda Rafaela fue la clave para que las dos, mamá e hija, empezaran un camino de terapia. No solo porque en cierta medida sus historias son muy parecidas, sino porque se necesitaban más que nunca para salir adelante, para recuperarse juntas. Toda la transformación que vino después fue muy bonita porque fue encontrar el equilibrio entre lo que ella quería, entre lo que necesitaba. Es una mujer muy disciplinada con su ejercicio, se cuida mucho con su alimentación, se alimenta bien, tiene esos momentos en que se suelta con lo que quiera comer y se da sus gustos, sus caprichos, pero es absolutamente responsable. Y uno de los primeros pasos fue aprender a relacionarse mejor con la comida. Eso significa entender que comer no es solo una respuesta física al hambre, sino que también está conectado con las emociones, con los hábitos y con los pensamientos. Implica dejar de ver ciertos alimentos como buenos o malos y ver de una manera más amable el cuerpo. El culto al cuerpo, lo que pasa es que está mal direccionado o está mal percibido, porque sí hay que tener un culto al cuerpo, pero es de otra forma, es desde donde lo hablamos, desde uno quererse, desde uno querer lo que uno es, sentirse seguro con lo que uno es. Suena fácil decirlo, pero cuesta mucho llegar a ese punto. A la larga, como explica la doctora Maritza Rodríguez, es una utopía buscar la satisfacción total en nuestros cuerpos. Todos tenemos detalles que nos gustaría cambiar, la nariz, los labios, los dientes, en fin, lo que cada uno tenga que lo acompleja. El riesgo está en caer en esas obsesiones, en entrar en una guerra que solo termina siendo violenta
contra uno mismo. No hay nada de malo en que uno quiera verse más bonito o más atractivo o que su piel esté un poco más tersa. Eso no tiene nada de malo. El problema está en cuando eso se vuelve una obsesión que nunca se termina de resolver y nunca el resultado que tú logras te parece suficiente y empiezas en esa como caída en barrena, ¿no? Que quieres más y más y más. Eso está presente en todo, con el ejercicio, con las cirugías, con las dietas, con cualquier actividad que se vuelva obsesiva y compulsiva. Y las redes sociales muchas veces cultivan esas obsesiones tan dañinas, sobre todo si se trata de figuras públicas, como Marbel y Rafaela, que están expuestas todos los días a cientos de comentarios. Pero la terapia y, como ellas dicen, a hacer fuerte el espíritu, les ha dado herramientas para poder llevarlo. Hace 2 años precisamente que tuve una polémica, la primera vez en mi vida que estuve inmersa en una polémica y fue por un malentendido con una vecina. Y yo, mira, te puedo decir que nunca antes de eso había experimentado, ni siquiera en mi colegio con lo que te estoy contando, había experimentado tanto odio. Yo digo, la gente obviamente se va a quedar con lo que se quiere quedar siempre, pero para mí fue muy difícil vivirlo desde ahí, entender a mi mamá también desde otro lugar, y eso me permitió como crear ese callito. Pero todo el mundo, la reacción fue, Rafaela, no puede, o sea, ¿es en serio? Claro, se quedaron con esa versión, solamente nosotros sabemos la real versión y existe el video de lo que realmente sucedió, y quisimos dejarlo así porque fue como una lección de ella entender que por más que tú quieras cambiar a veces lo que la gente piensa, la gente va a seguir pensando lo que quiere. Lo que muchos expertos señalan es que la empatía brilla por su ausencia en las redes sociales. Es como si la pantalla desdibujara al otro, como si el escudo de la virtualidad fuera una licencia para atacar sin misericordia a los demás. Entonces, si tú estás haciéndole bullying a una persona a través de las redes y no estás viendo su rostro, no estás viendo su sufrimiento, tú no paras. Es como si el sufrimiento del otro desapareció. Tú dejaste de verlo. Y eso es gravísimo para la empatía. Si tú dejas de ver el rostro de la otra persona, la mueca de dolor, el llanto, la postura afligida, tú no frenas. No recibes esa parte de la comunicación que es la que te hace sentir el dolor del otro y decir, oiga, ya, qué pena, suficiente, ¿sí? Eso se ha ido perdiendo y claro que tiene que ver con esa fragmentación catastrófica, diría yo, de la empatía en la especie humana en general. Por fortuna, con las herramientas suficientes y con amor propio, es posible superar esa oscuridad que a veces traen las redes. Y de eso se han llenado las dos, de amor propio, de solidaridad y, claro, también de mucha música. Yo ahorita voy a lanzar un par de canciones más y ella arrancará también con su sencillo muy pronto, si Dios quiere. Pero sí se viene una sorpresa y sí vamos a empezar a cantar juntas por ahí en escenarios y en cosas importantes que vienen. Quizás lo más importante de ese camino que juntas empezaron a andar es que se sienten orgullosas de la complicidad que tienen. Esa es la columna vertebral que les permite mantenerse en pie y que se ha hecho cada vez más fuerte con el pasar de los años. Yo todos los días agradezco a la vida. Creo que hace 22 años, que es la edad que tiene mi hija, Dios partió en dos mi vida cuando se llevó a mi mamá, pero me mandó a mi ángel, a la personita que me ha enseñado tantas cosas, por la que yo lucho, por la que sigo luchando, y me siento muy feliz como de mirar hacia atrás y decir, no ha sido fácil, pero aquí estamos y aquí seguimos, con las duras, con la madura, en las luchas, en las alegrías, pero miro para atrás y digo, bueno, hace mucho tiempo me separé y cogí la calle con 2 niñas y una maleta y aquí estamos, pero gracias a Dios, vivas y bien, gracias a Dios. Y Rafa, igual debes estar muy orgullosa de Sí, cada esa día, madre. cada día le doy gracias a Dios y aprendo de ella enormemente. Qué locura es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. Yo soy María Elvira Arango. La producción es de la no ficción, de Boombox y mía.
Este guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. El diseño de sonido es de Pablo Restrepo. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Gracias por apoyar este proyecto también a TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Recuerde que hablar nos hace bien. Consulte e infórmese sobre salud mental en www.porquequieroestarbien.com, el programa que acompaña a miles de personas.